Presentamos Contigo Noticias. Credibilidad con el mejor equipo de profesionales de la comunicación. Seis de la mañana, 33 minutos, 6 horas 33 minutos, una hermosa mañana en este día, martes. Romer, damos la bienvenida a nuestro invitado que ya está con nosotros en esta mañana. ¿Cómo no? Estamos con el coronel Renato González, principal del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, a quien lo vemos con buena estética, diría yo, porque aparentemente recibió $280,000. 282,000. 258,000. 58,000, ya, hablemos al términos el premio redondos. mayor de... Sí, así es. Imagínate, yo con 258,000 en la cuenta también te ría un rostro así. Claro, le comenzaron a llamar mucha gente. Pero bueno, Se acordaron amistades de años. resulta que es una equivocación, ya eso vamos. Bienvenido, coronel. Buenos días con todos ustedes. La verdad es que el contexto de la situación es que el día viernes yo debía recibir un pago de intereses de un depósito a plazo fijo que mantengo en una cooperativa. El sábado en la mañana ingreso a la cuenta virtual del banco en el que manejo la cuenta principal y yo, sorpresa, me encuentro este depósito, esta transferencia de $258,000, ¿no? Que muy La primera sensación, ¿cuál fue? ¿Susto? No, susto. No fue gracioso porque la verdad, en el contexto en el que nos desenvolvemos en este momento... ¿Estaba con su familia? ¿A qué horas? No, se solo, había tranquilamente, sí. Entonces, y ahora la ventaja es que desde el teléfono se puede consultar. Todo, o sea, imaginemos si no hacía eso, y eso justo es lo que me llamó la atención, que yo digo, la fragilidad de nuestro sistema financiero, de que cualquier persona que tiene una cuenta de ahorros o una cuenta corriente puede ser mal utilizada su cuenta para trasladar recursos y ni nos enteramos, porque normalmente ¿qué revisamos? Saldos, pero no vemos movimientos. Claro. Cuando yo me percato de este saldo inusual, obvio voy a movimientos y me encuentro una transferencia, pero además cuando veo la cuenta emisora, estaba mi nombre, pero los 4 dígitos no coincidían con la que yo mantengo en la cooperativa, más me alerté. Entonces, inmediatamente me vino a la mente la estrategia que consta en el caso Metástasis, de depositarle $100,000 a la fiscal Sanabria para causar desprestigio a través de un medio digital. En virtud de lo cual yo lo que hice es reportarle a mi superior jerárquico, que es mi comandante general, también a familiares y amigos, y finalmente denunciarlo en redes sociales. Posterior llamé al call center del banco y solicité que se bloquee esa cantidad de dinero. Estuve angustiado, la verdad, el fin de semana porque no tenía claridad de qué es lo que pasó. Ya pasó en un segundo nivel esta transferencia de los intereses porque, claro, el saldo no coincidía, era muy descomunal. Angustiado porque tenía demasiada plata en la cuenta. Sí, ahí vino lo gracioso que sí me llamaron algunas amistades de años atrás, ¿no? Pero decía, coronel, que no es la primera vez que sucede estos depósitos. Claro, hay varios casos. De hecho, es una de las típicas estrategias del crimen organizado, no solamente a través de dinero, muchas de las veces recurren, por ejemplo, a mujeres que hablan de abusos sexuales. O sea, es la estrategia de desprestigiar. Hay una película muy decidora que se llama La Dictadura Perfecta, que es de México y es del año 2014. Ahí narra claramente el poder que tienen las organizaciones criminales para desprestigiar a quienes se les enfrenta. Claro. La ventaja es que el fin de semana ya se contactaron conmigo los ejecutivos de la cooperativa. Ayer precisamente me fue a visitar el gerente general a explicarme. A pedir disculpas. Sí, a pedir disculpas y a explicarme que se trató de un tema operativo de ellos. Yo les solicité que esto me lo hagan llegar por escrito. Se comprometieron inclusive en ellos realizar la gestión ante el banco para retrotraer la operación y también comunicar a los organismos de control. Porque, ¿cuál es el problema? ¿Cuál era mi preocupación? El cargo que yo actualmente ejerzo es complicado. Estamos en medio de un atraco de $950 millones. Bastaba que se arme un escándalo con esta transferencia diciendo que de mi cuenta A a mi cuenta B me he transferido esa cantidad de dinero y listo, se acabó. La desconfianza era comprensible. La credibilidad del coronel González se acabó. Entonces, esa era mi preocupación porque dije, son tan audaces y son tan capaces de hacer eso. Por ventaja ya estoy más tranquilo porque me han explicado cuál es el tema, pero sí vale esto para que todos estemos ¿Fue un error humano o de la tecnología? Están todavía haciendo la auditoría porque inclusive a ellos les entró la sospecha de que pudo haber existido otros casos que ni siquiera se lo detectó. En mi caso puntual, porque yo alerté y di la información públicamente, ellos se dieron. ¿Ya se debitó esos 258? Todavía no, ellos van a hacer el pedido, tiene que pasar por el oficial de cumplimiento de la cooperativa y del banco y tiene que retrotraerse. Pero además recordemos una cosa, en la institución que yo me desempeño, que es la Policía Nacional, constantemente nos realizan exámenes de auditoría. La transferencia queda registrada.
Por eso es que yo necesito el respaldo documental para que cuando la Contraloría General del Estado, cuando la Unidad de Análisis Económico y Financiero me realicen una supervisión, yo tenga el sustento para demostrar que fue una cantidad erróneamente transferida. Dos cosas ahí, coronel. Una, mencionaba el error que puede tener esta cooperativa, pero estamos hablando de una cantidad importante, $258,000. Una. Dos, la falta de alerta, porque debería ser automático, ¿no? Claro, si existe en la cuenta de Camilo, mañana aparecen $300,000. ¿Está bien la cantidad, Camilo, o la bajo un poco? Muchas gracias. Todos se necesitan de las deudas. Súbale un poquito. Entonces, bueno, acaba y dice, mira, Camilo no ha reportado ingresos históricamente en el último año, no lo sé. Entonces, aquí hay una alerta rápida. Y en esta coyuntura, en esta guerra interna, como lo ha planteado el presidente Noboa, pues eso debe ser un instrumento de la UAFE o de la Superintendencia de Bancos para poder evitar estos inconvenientes, coronel. No lo había podido decir de mejor manera, Rommel. Tú has puesto el foco de atención donde debe estar. Así es. O sea, independientemente de que se ha establecido que fue un error humano o sistemático del sistema informático, no hay problema. Lo que nos demuestra esto es la debilidad de nuestros controles para lavado de activos. ¿Por qué? Cualquiera de nosotros está expuesto a que un fin de semana le depositen $200,000, el domingo lo retiren, tú ni siquiera te enteras, pero ya pasó por lavado de activos, pues. Entonces, lo que yo justamente ahora insisto es que los organismos de control y las instituciones financieras deberían establecer un control adicional. Depósitos o transferencias superiores a $5,000, el receptor debe ser informado de esa situación, para que tú des la conformidad, pues. O sea, claro, si te depositan porque vendiste un vehículo, un departamento, y te llega, tienes que recibir una alerta para decir, señor Renato González, le acaban de depositar $18,000, ¿usted está de acuerdo? ¿Está bien? Ok, pero si tú no eres informado, estás expuesto a que estos flujos, que además seamos claros, en el país hay información extraoficial de que se lavan ingentes cantidades de dinero. ¿Cómo se lavan? Eso todavía no se nos explica. Pero cualquiera de las cuentas de ahorro o las cuentas corrientes están expuestas a estas transferencias. Mi preocupación era que ni el sistema de la cooperativa ni el sistema del banco alertaron de semejante magnitud de transferencia. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas luego de esa transferencia, coronel Renato? A estar más pendientes y a estar revisando. ¿Qué le dijo el comandante de policía respecto a esta situación? Claro, él tuvo una situación y una actitud, yo considero muy plausible, porque inclusive él fue el primero que me dijo, Renato, revisemos, a ver, puede tratarse de un error, pero bien que haya denunciado, y me reporta el resultado. Fue tendencia en redes sociales también esta denuncia. No me lo esperaba, en verdad que mi mensaje... ¿En qué cooperativa pagan esos intereses? Deberíamos hacer publicidad, ¿no? Claro, que venga como auspiciante de Contigo Noticias. En redes sociales la noticia cundió, la verdad, y algunos ya me encontraban hasta con cabello. Claro. Ahora, aprovechando su presencia, ¿cómo está el tema del eSport? Son cerca de $1,000 millones que infamemente se llevaron. Este también es un robo informático, se hablaba, algo se ha logrado recuperar. ¿Cómo está esta situación? No fue un robo informático, fue descaradamente la acción del crimen organizado, político, económico, transnacional, con complicidad de estructuras internas, desde la Dirección General y los otros directores del eSport, pero también con la laxitud de los organismos de control. Se llevaron casi $950 millones, hemos podido recuperar ya $370 millones, continuamos en esas tareas. El monto más cercano a recuperar son $72 millones que están confiscados en el Safra National Bank. El 22 de diciembre del año pasado ya presentamos un escrito a la Corte del Distrito Sur de la Florida, indicándole al juez norteamericano que en primer lugar somos víctimas, que segundo somos los únicos que podemos demostrar la licitud de esos recursos, y tercero pidiendo que se nos devuelva. Según nuestros abogados, Kendall Coffey, que actúan en Estados Unidos, nos manifestaron que hay posibilidades de que en el primer trimestre de este año se concrete, y la semana anterior, el viernes específicamente, ya me reuní con el señor viceministro del Interior, Leonel Calderón, para explicarle estas gestiones, y nos han garantizado que vamos a tener el apoyo del gobierno nacional. De hecho, ayer en la ceremonia en la Escuela Superior de Policía, así lo manifestó el señor presidente Daniel Noboa, y estamos muy satisfechos. Hay que comprender que esto es un robo al pueblo ecuatoriano en su conjunto, porque claro, si no recuperamos esos recursos, se afecta el pago de pensiones, pero maliciosamente consta en la ley del eSport que el Estado garantizará el pago de pensiones. O sea, es como roba nomás
y acá está garantizado. Entonces, hay que hacer todo el esfuerzo por recuperar. Yo soy muy optimista que sí podemos recuperar sus recursos, inclusive están pendientes demandas internacionales a instituciones financieras. A propósito, ¿cómo están las acciones legales contra las personas que afectaron la economía, no solo de los miembros del ISPOL, de la Policía Nacional? Ellos en algún momento estaban preocupados de qué va a pasar con sus ahorros, sus depósitos. ¿Están garantizados por parte de los miembros? Porque son miles de afiliados que tiene justamente el ISPOL. Bueno, el ISPOL se va a tener que manejar en los próximos años en incertidumbre, en tanto en cuanto no logremos recuperar lo que falta. Faltan aún $600 millones. Es una cifra alta. Es inmenso. O sea, la ventaja es que es un fondo de acumulación, entonces mes a mes llegan los aportes patronales y personales. De hecho, en junio tomamos los recaudos para guardar los recursos de 5 meses de pensión. Sin embargo, ya hemos pagado noviembre, diciembre y 13º. Nos quedan recursos para enero y febrero. Aspiramos que del Ministerio de Economía y Finanzas ya ingresen recursos a las arcas fiscales y también nos transfieran aportes patronales y personales para recuperar liquidez. ¿Qué es lo que pasa con las sanciones penales? Eso es lo doloroso. El sistema de justicia ecuatoriana le debe mucho al ISPOL. Han pasado 3 años y medio y no hay un solo sentenciado. El caso que más ha avanzado es el juzgamiento de Alejandro Paulson Tauma, que es un funcionario de segundo nivel en las empresas Delcor, Ecuagran y Fertisolubles, y eso se lleva en Guayaquil. Y a lo mucho algunos ex generales con grillete electrónico. No solo eso, no tienen ni siquiera el dispositivo electrónico, tienen prohibición de salir del país y presentación periódica. Y el caso que tenemos, las esperanzas, tiene que reinstalarse el 31 de enero en Quito, en el complejo judicial, para determinar quiénes pasan a juicio en la investigación de peculado por bonos con pacto de compra. Aspiramos, esperemos, pero además hay que estar pendientes de que la juez Irene Pérez tenga la valentía para llamarles a juicio a los 10 procesados. No vaya a ser que aquí nos digan que no ha pasado nada y el ISPOL en esa investigación pierda $216 millones. Ahora, coronel, hablamos de $900 millones. Acabamos de mencionar el error de la cooperativa de $2.800, $2.500 y pusieron $258.000 en su cuenta, error que tendrán que corregirlo y creo que hasta extender las disculpas del caso por el lío en que lo ponen a usted. Sin embargo, coronel, hablar de $900 millones, ¿cómo evitar que se vuelva a dar esto? Si llega alguien travieso, si llega alguien de un perfil no correcto, va a dirigir una institución como el ISPOL. Y no es hecho una persona sola, sino esto es en toda una organización, toda una estructura. Cuando yo llego al ISPOL me encuentro con una institución arcaica, con registros manuales, pese a que manejaba $1.550 millones, pero lo hacían a propósito. O sea, no puede ser posible que ahí teníamos un director general que llevaba 10 años en esas funciones, es decir, que sabía de esto, pero que no automatizaron el área de riesgos de inversiones. Hemos hecho todo lo contrario, es decir, con mucha honra les puedo decir que somos la primera institución, tanto considerando públicas y privadas de Latinoamérica, que hemos implementado simultáneamente las normas ISO 37001 y 37301. ¿Desde cuándo está esto? Desde el año pasado nada más, la antisobornos y la de cumplimiento, y estamos certificándonos en esas normas. Creamos la unidad de auditoría interna y creamos la unidad de cumplimiento. Hemos automatizado riesgos e inversiones. Tenemos ahora ya un mapa integral de riesgos, pero también contratamos el plan de continuidad y de contingencia del negocio. No solo eso, todas nuestras inversiones pueden ser visualizadas en la página web, donde está el visualizador ejecutivo disponible al público en general, que además consideramos es una buena práctica que deberían seguirlo otras instituciones públicas. Y hemos inaugurado el canal de quejas y el canal de denuncias. Me dirán, ¿y eso es suficiente? No. Yo no puedo garantizar que no existan actos de corrupción en el ISPOL, pero sí les puedo asegurar que ahora existen los mecanismos, primero para prevenir, para detectar, para investigar y sobre todo para sancionar, que no era la realidad de hace 3-4 años, porque ahí se tapaban todos. Apuntar a responsables, coronel. Obviamente, pues imagínense que cuando ahora ya tenemos claridad de lo que sucedió, vemos la debilidad de los informes que se hacían en el ISPOL, cuando John Luzuriaga, que era un alcohólico que a las 10 de la mañana empezaba a consumir licor a vista y paciencia del director general que decía, le evalúa por resultados. Bueno, ahí están los resultados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Hacían informes de una hoja. Ahora, gracias a Dios, yo ya veo esa contraposición que tiene que haber entre riesgos e inversiones. Inversiones presenta una propuesta y la dirección de riesgos la analiza y a veces evalúa, la echa abajo, ¿no? Eso es lo que corresponde, eso es lo saludable. ¿Cuántos socios tiene el ISPOL actualmente y cuál es la situación financiera del ISPOL para conocimiento de los miles de socios en todo el país? Porque son familias que dependen justamente del Instituto. Del ISPOL dependemos 90,000 familias de la Seguridad Social Policial. El ISPOL es más grande que la Comandancia General. ¿Por qué? Porque en la policía estamos
en servicio activo 58,000 policías, pero el ISPOL cobija también a los policías pasivos y a sus familias. En total, casi 250,000 personas. El estado financiero del ISPOL, como les he dicho, hemos logrado sortear, creo yo, la parte más crítica. O sea, ya salimos de UCI, pero todavía no estamos en condiciones de dar un test de Cooper. Estábamos convalecientes, necesitamos recuperar liquidez. Hemos dado pasos, pero también va a ser muy sensible la situación financiera del ISPOL en tanto en cuanto le repercute la macroeconomía ecuatoriana. Si el Estado no tiene recursos en sus arcas fiscales, muy difícilmente nos van a transferir los aportes patronales y personales, y esa es nuestra fuente de financiamiento. Coronel, con todo esto me quedé pensando en lo de la agilidad que tiene que tener la justicia, ¿o no? Entonces, claro, hay muchos personajes que lo que hacen es cometen cosas acá ilícitas, se mandan a cambiar, a Estados Unidos quiere apoyar, se pasan para México, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lograr ese apoyo para poder traerlos a la justicia a quienes han estafado al pueblo ecuatoriano? Es una lucha desigual y vale el caso de que sucedió la semana anterior con el fallecimiento del fiscal César Suárez, un brillante fiscal que en el caso ISPOL nos ayudó muchísimo. De hecho, él fue parte fundamental para que nos devuelvan los $300 millones que estaban en el Banco Central. ¿Cuál es el problema? Que el sistema procesal penal ecuatoriano está montado de tal manera que sea un camino largo y tortuoso. Primero, la investigación previa puede durar hasta 2 años. Y necesitan un fiscal valiente que haga esa investigación. Si encuentra elementos de convicción, pasamos recién a una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, donde el juez puede decir, este sí pasa y este no pasa a juicio. Después tenemos una primera instancia con 3 jueces, de los cuales por lo menos 2 deberían sentenciar, y es una sanción de primera instancia. Una apelación, donde otra vez 2 de 3 por lo menos deberían ratificar la sentencia. Y recordemos que aún tienen casación en Corte Nacional de Justicia, que en la sala también 2 de 3 deberían ratificar esa sentencia. Pasado todo este camino, que es el que ayer acaba de terminar con Pablo Romero, la casación, todavía negaron. Sí, pero todavía les queda lo que hemos visto en el país, pues, que un sentenciado como Jorge Glass asome por ahí un bondadoso juez que recibe su cuantiosa cantidad de dinero y de un plumazo se manda todo este proceso por el forro. Y resulta que lo pone en libertad con un habeas corpus. ¿Es eso justo? Y aparte de ello, todas estas probabilidades, como Pablo Romero, que no se presentó ayer, que lo más seguro es que ya está por otras latitudes. Bueno, su abogado decía que no sabía dónde estaba. Eso es señal de que ya no está en el país. Claro, entonces, pues ¿eso qué va a implicar? Que pese a que se hizo todo el esfuerzo, que le costó al Estado traerlo extraditado desde España. Luego lo sacaron con un habeas corpus, ahora ya no asome. ¿Qué capacidad tienen? Mucha. ¿Y qué termina siendo eso? Una lucha desigual, porque, por ejemplo, muchos de los sicarios, los familiares quedan con una cantidad de dinero. La pregunta es, ¿saben lo que le va a pasar a la familia de César Suárez? Cobrarán en enero los 17 días que trabajó y se desatenderá la Fiscalía General del Estado. Por eso es que yo hago un llamado a que la Fiscalía, en este caso puntual al menos, inicie el proceso para declararlo dentro de la ley de héroes y su familia reciba una pensión. Pero además, un llamado a la Asamblea Nacional. La ley de extinción de dominio, parte de esos recursos que debería recuperar el Estado ágilmente, deberían dirigirse a dar protección a este tipo de funcionarios que lastimosamente van a seguir falleciendo, jueces, fiscales, secretarios, ministros inclusive, y también a darles una seguridad social especial, porque de lo contrario quedan desprotegidos. Y es una lucha desigual, ¿por qué? Porque le ponen en la balanza entre recibir $20,000, $30,000 y te pasa absolutamente nada contigo, y te mantienes con tu integridad, o exponerte como César Suárez a fallecer y que tu familia quede desamparada. Es una lucha desigual. Es como que le mandas al frente de batalla desnudo y le dices, ojalá que te vaya bien. ¿Quién va a querer dar esa batalla? Pero más aún que ex generales que estuvieron al frente del ISPOL hayan perjudicado a sus propios compañeros. Camilo, eso fue para mí en el plano personal lo más doloroso. Claro. Porque yo, sobre todo a los 2 directores generales los conocía, pero al menos de uno de ellos yo tenía un concepto muy alto. Él fue instructor, primera antigüedad, siempre se caracterizó por ser muy correcto. Y cuando yo me percaté que fueron verdaderos elfialtes policiales, traidores, créeme, fue lo más doloroso. Decepción. Pues, porque uno espera que el de afuera te haga daño, pero no el de adentro, claro. El que ha vestido tu propio uniforme. Esas ya son cargos de conciencia que cada quien tiene que rendir justicia con su propia conciencia. Gracias a nuestro invitado, el coronel Renato González. Esperamos que tenga buenas noticias del ISPOL para marzo y ojalá se logre esta transferencia que se aspira también que se lo haga para recuperar algo y seguir en esta recuperación con el apoyo del gobierno, con el apoyo de las autoridades, tanto en el país como a nivel internacional. Sus palabras finales, coronel. Muchas gracias, Camilo, muchas gracias, Rommel, y un saludo cordial a todos los ecuatorianos y a mantener el ánimo en esta lucha desigual contra el crimen organizado, pero no podemos
perder la esperanza y sobre todo convencidos de que el Ecuador es uno de esos países que tiene gran nivel de resiliencia. 6 de la mañana, 53 minutos en Contigo Noticias. Vamos a 7 con 12 minutos, 7 horas 12 minutos. Damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, estimado Rommel. Está con nosotros ya. ¿Cómo no? Francisco Vergara, presidente de la CAPEIPI, aquí en Contigo Noticias, a quien vamos a presentar el segmento. A presentar el segmento del invitado y analizar temáticas muy importantes en el ámbito de negocios. Recibimos al invitado de hoy en Contigo Noticias. A 7 de la mañana, 12 minutos, estamos con Francisco Vergara. Francisco, bienvenido a Contigo Noticias. Muchas gracias, buenos días y muy contento de estar aquí en este precioso día con mucho sol y parece que no pasará nada. No, es que, bueno, les contamos, desde acá se observa cómo están los parapentistas. Sí, todos los días de esta hora. Todos los días a esta hora. Y con esa mañana, con ese cielo despejado de Quito, pues nos habla de la belleza que tenemos de nuestro país. Así las es. Cosas positivas, porque este es un espacio para hablar de cosas positivas, pese a los problemas que tenemos. Pero, ¿cómo está el tema de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha? ¿A cuánto asciende la afectación económica de lo que está viviendo actualmente en nuestro país con esas restricciones que vivimos los ecuatorianos? Bueno, las restricciones no solo son las que han generado la problemática del sector productivo ecuatoriano, pero primero pongámonos un poco en contexto. Las pymes, a quienes son partes y son socios de CAPEIPI, son las empresas pequeñas y medianas que generan el 70% del empleo pleno. Hasta hablar pequeñas y medianas, ¿de cuánto dinero estamos hablando? $200,000, 20 trabajadores, etcétera. Okay. Unos quieren ser más grandecitos, otros son más pequeños, pero en general es realmente el tejido empresarial. Y el tejido empresarial en lo que corresponde a Pichincha, en lo que corresponde a Quito y en particular en comparación a lo del Ecuador, Pichincha es la mayor tenedora de pequeñas y medianas empresas, porque nosotros no tenemos puerto como Guayaquil, donde puedes tener agroexportación, no tenemos grandes cultivos agroexportadores y cosas por el estilo. Aquí realmente en Pichincha es en donde está el 43% de todas las pymes del Ecuador. Es decir, casi más de 2,5 millones de personas viven de este tipo de actividad. Y en estas circunstancias, y por eso, en primer lugar, felicitamos la decisión del presidente que hemos conocido de que va a establecer una semaforización, va a establecer un régimen en el cual se haga una valoración de la inseguridad. Zonificación. Que podamos tener una zonificación y podamos seguir trabajando. Pero las pérdidas son altas también para el sector. Aproximadamente en algunos rubros se dice que, y en algunas actividades que estamos perdiendo casi $17 millones. Solo piensen en que son 17 millones, porque a veces no se tiene la dimensión. ¿Quito o Pichincha? En Pichincha. ¿Qué son $17 millones? Solo para ponerlo en nivel de empleos, o sea, pagando 450, pagando $500 al mes. Estamos hablando, si son 17 millones, de 40,000 remuneraciones. 40,000. O sea, estamos hablando de que 40,000 familias están en una circunstancia inestable, compleja. Y por eso sí quiero llevar a colación y abordar con ustedes en este espacio tan importante algunos temas. La inseguridad es lo que más nos afecta. La inseguridad, que no tengamos garantía de que cuando despachamos un producto ecuatoriano y mandamos al mercado alimentos, vestimenta, primero no sepamos si lo va a llegar, porque hay inseguridad. Y segundo, si lo cobran, no sabemos si lo vamos a recibir. Ahora, Francisco, entonces, solo hago un paréntesis. Al decir va a llegar, ¿es por el asalto a los transportistas, al camión, al producto? Por supuesto, porque todo el mundo realmente es terrorismo. Porque la incidencia no es tan grande como el susto, el nerviosismo, esa incapacidad que uno empieza a tener. Y las pequeñas empresas son las que no pueden poner un guardia en el furgón o poner un carro de seguimiento, porque eso tiene un costo extra. Un costo extra. Usted no puede tener un guardia de seguridad en su fábrica, en su pequeña fábrica, porque un guardia de seguridad a usted le representa alrededor de $2,500, porque recuerde que son 24 horas, recuerde que son tres horarios de 8 horas. Entonces, son temas
sumamente complejos. Pero no me quería quedar ahí porque el tema de la inseguridad, y esto que quede absolutamente claro, respaldamos las medidas tomadas por el señor presidente Daniel Noboa de manera irrestricta, o sea, las respaldamos. A lo que hace las Fuerzas Armadas y a la cabeza Jaime Vela, el almirante Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto, respaldamos. Pero tenemos una gran responsabilidad. En primer lugar, respaldamos de eso, que se haga y que se lo haga con total firmeza. El sector productivo respalda porque necesitamos poder caminar y seguir trabajando. Pero asimismo, si no atacamos el hecho generador de la inseguridad, que es la pobreza, y la pobreza se da por falta de trabajo, en este momento no vamos a tener una verdadera solución. Y estamos en la Asamblea conversando de más tributos y que podemos estar de acuerdo. Hemos analizado a mucha profundidad en el directorio de la Cámara, y por supuesto a que le venga un delincuente a vacunar. Es preferible pagar, pues, o sea, discúlpeme. Eso es lo que se ha vendido ¿qué somos? por parte del gobierno, ¿no? Sí, ¿qué estamos esperando? O sea, que una guerra, que un conflicto interno no tiene costo. Claro que tiene costo y estamos conscientes. Pero se tiene que asimismo incentivar la producción nacional, porque si usted no incentiva la producción nacional y si usted no da señales claras, diferenciadoras, ¿sí?, no va a generar nunca empleo. Por ejemplo, y clarito, ¿sí? Si nosotros pagamos el 12 como producción nacional, ¿por qué no paga el 18, el 19 lo que pagan en Colombia, el producto terminado importado? Dos cosas ahí, Francisco. Dolarización, sí, una moneda más fuerte que la de Colombia. A ver, pero eso nos quita competitividad y usted me está dando la razón de por qué pido que sea el 19, el 20% del impuesto para los productos importados. Muy bien, vamos al 13, porque todos tenemos que arrimar el hombro. Vamos al 15. Muy bien, pero al producto importado póngale en el 22, pues. Y eso no consta en el proyecto de ley. No, pues. O sea, porque hay gente que dice, no, pues, pero por favor. Cuidar eso sería la producción nacional, entonces. Por supuesto, tenemos que generar consumo nacional, de producto nacional. Porque por eso empecé diciendo de que lo que necesitamos es generar empleo. Y lo que genera empleo no es del producto importado. Usted genera empleo en China, pues. Cuando usted va a traer productos sin aranceles y sin impuestos al Ecuador y productos terminados. No estamos hablando de la maquinaria y de los insumos. No, eso es, aquí generamos trabajo, lo armamos y lo producimos. Porque eso da dignidad. Eso da trabajo. Y cuando usted les da trabajo, usted le da a un padre de familia, le da educación al hijito, le da comida a los niños y está combatiendo realmente la inseguridad. Porque no solo con balas se combate a la inseguridad, y que estamos de acuerdo y vamos ahí con más firmeza y todo el respaldo. Pero no por ser comerciantes y no por una fracción de una renta vamos a destruir al tejido productivo. Alexandra, sí, Francisco, ya desde la propuesta de usted como empresario, usted como representante de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria, estamos hablando de que tiene una afectación de 17 millones y además la Cámara de la Pequeña Industria, si no me equivoco, provee del 70% de trabajo formal en esta provincia. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Si no podemos subir el IVA tanto, si no le estamos poniendo ese IVA a los impuestos, a los productos importados, ¿cómo salimos de esto? O sea, de alguna manera tenemos, ¿cuál es la propuesta? Estamos conscientes de hacer y que todo el sector productivo y todos los ciudadanos tenemos que hacer un esfuerzo para financiar a las Fuerzas Armadas en su combate a la inseguridad y al terrorismo que tenemos. Estamos conscientes. Pero tiene que haber asimismo una diferenciación entre el producto nacional y el producto importado. Si no incentivamos el consumo nacional, si no incentivamos el consumo del producto ecuatoriano, por favor, estamos en problemas porque no estamos generando trabajo. ¿Han llevado esta petición, Francisco, a la Asamblea Nacional? La hemos presentado en la semana pasada. ¿Cuántos puntos son, sí, algunos puntos los más importantes que se puedan destacar justamente para conocimiento de la Para nosotros, audiencia? básicamente,
que existan 7 puntos de diferencia en el tributo entre los productos importados y los productos nacionales. Si a nosotros nos cobran el 12%, 19% para el otro. Si vamos a subir al 15%, que se le cobre el 22% al producto importado. Y hay una ventaja adicional, que estamos en un país dolarizado, que no tenemos capacidad de manejo monetario. No tenemos una política monetaria, porque la política monetaria, cuando usted tiene una moneda extranjera, está externalizada. Que los dólares se queden aquí. Que los dólares se queden aquí, pues. O sea, de una señal seria, fuerte. Así como se está hablando de que se tiene que ser fuertes y serios para combatir, y por eso empecé de gran responsabilidad con las Fuerzas Armadas para dar bala a los delincuentes. Lo mismo tiene que hacer en la economía nacional y tiene que dar una señal a sí mismo de fuerte y clara para el consumo del producto local. Solo piensen, son periodistas, ¿sí? Que cuando a ustedes les quieren vender la idea, y vaya y salga y compita con CNN, pues. Y vaya y su mercado se amplía a 6,000 millones de personas que están en el mundo. Por favor. Por algo hay monedas, por algo hay política de desarrollo y se eliminan externalidades para poder manejar una economía local. Cuando no tiene usted manejo monetario y maneja dólares y quiere ser competitivo, tiene que dar señales claras y fuertes para el consumo local. Y con un déficit gigantesco, Francisco. Por supuesto. Solo le digo una cosa. A ver. Solo le digo una cosa. Que si están hablando de un plan de 1,100, 1,300 millones de dólares para financiar a través del proyecto de ley. Eso es subiendo a 15 puntos el IVA. Eso es, se está conversando de que puede ser temporal, que puede ser para 2 años. A ver, pues, juguémonos. Vamos con un plan de 5 años para financiar a las Fuerzas Armadas. El IVA por 5 años. El IVA por 5 años. 15%. O sea, bien serios, porque lo que usted le afecta cuando es productor es la incertidumbre. Claro, las reglas de juego se cambian. O sea, la incertidumbre. O sea, Cerrar el negocio antes de la hora adecuada también. Y otro tema, porque usted no compra una máquina para producir 12 meses, pues. Claro. No es como el funcionario público no va a hacer helados, que cobre al mes y comprar el congelador y establecer y poner un congelador en cada tienda por 12 meses. Por favor. A largo plazo. Serios, así de fuertes y así de claros. O sea, les damos bala a los delincuentes y le damos apoyo al sector productivo local. ¿Y cuál es la posición de la CAPEPI respecto a la posible eliminación de subsidios que ya habló ayer la presidenta Noboa? Focalización, dijo. No dijo eliminación, focalización. Y la misma política. Producción nacional bien focalizado, producción extranjera. Si no estamos trayendo lenteja, por supuesto. Estamos trayendo lenteja de Holanda. O sea. A ver, ¿lenteja de Holanda? No, lenteja de Holanda se está trayendo. Y no solo lenteja, hay otros productos. Consumiendo. O sea, y se quiere combatir así la inseguridad. ¿Qué edad creen que tienen las personas que se quedaron aquí nacidas cuando se hizo el proceso de dolarización en el año 2000? Un minuto de acordarse. ¿Qué creen que estamos cosechando? Realmente estamos cosechando en este momento esos jóvenes que no tienen ni oportunidades de trabajo, que no tuvieron ni educación, ¿sí? Y esos son los actuales delincuentes. Entonces, o lo hacemos bien y apoyamos con firmeza que se ataque a la inseguridad y a los delincuentes y a los terroristas, pero con esa misma vigorosidad y con esa misma fortaleza que está demostrando el presidente en ese aspecto, el incentivo al sector productivo nacional, porque es el que genera trabajo y empleo. Francisco, eso es nuestra defensa. Ya de que estamos hablando de esto, del IVA, el subsidio, la focalización. Y se llame ICE, y se llame IVA, se llame lo que sea, impuesto especial, y que se llame impuesto especial para el combate a la inseguridad. ¿Cómo lo que complementaba es ese marco legal para el trabajador por horas, ¿no? Entonces, ¿también se lo puede contextualizar con esto para dar un solo impulso de una sola vez? Sí, se lo puede conversar, se lo puede analizar, pero tengan en cuenta que de conformidad con lo que dice la Constitución de la República del Ecuador, dice que los derechos del trabajador no son regresivos, más allá de que yo esté de acuerdo o no. ¿De aquí en adelante? Por supuesto, más allá de que yo esté de acuerdo o no. Pero usted establece una política y unas señales de que incentive al sector productivo local, va a ver que tenemos otro Ecuador y va a ver que realmente vamos a tener una seguridad de largo aliento,
Porque el rato que la gente no tiene que comer, el rato que la gente tiene hambre, busca cualquier alternativa. Es el peor consejero, el estómago vacío. Francisco, hablamos de la pérdida de 17 millones para el sector productivo, pero ¿qué pasa con el tema de seguridad? Hay algunos casos que se han presentado aquí en Quito, que se lo ve por redes sociales, pero que ustedes que están constantemente recibiendo los problemas de las personas que tienen que cerrar los locales, que de pronto salen en las cámaras que no tienen para los guardias, ¿qué podemos decir respecto a este tema? ¿Cómo está afectando la inseguridad a estos sectores? Como le decía, el tema que más afecta al sector productivo es la incertidumbre. Y que usted no sepa si es que va a poder despachar sus productos, que va a poder comprar sus insumos, que sus trabajadores van a poder ir a trabajar y usted mismo que pueda desenvolverse normalmente, ya es un sobrecosto increíble. Estamos afectados por lo menos en el 10 y 15% de sobrecosto solo en estos meses. Y los pagos de arriendos y los impuestos también. No se diga. Y el tema financiero. Los créditos de los bancos no le esperan. Todos los bancos, y hay una realidad, todos los bancos no le están financiando en este momento para inversión de largo plazo. Acabamos de hacer un ejercicio y visitando casi a todos los bancos para darles una señal. Los bancos tampoco van a abrir sus puertas y saben que pueden tener un apretón también en el ámbito económico, ¿no? Y no solo el apretón tributario, que es lo que se ha comentado respecto de sus utilidades, sino que cuando usted sube el riesgo país y está en estos niveles, el costo del dinero, de la colocación y de la captación del dinero es alto. Y usted va a tratar de colocar el dinero. Cuando usted es productor, por favor, cuando usted es productor, usted se demora en tener la materia prima, en darle el valor agregado y colocarla en la percha aproximadamente 45 días o 60 días. Usted no es del comerciante que usted recibe el producto terminado el día lunes, lo coloca en la percha el martes y lo vende el domingo y el fin de semana. Y usted paga en efectivo. Usted puede hacer girar 52 veces, porque son 52 semanas al año. Entonces usted que gane el 0.5% o gane el 1%, ya ganó el 52% anual. Y usted avanza a pagar una tasa del 16 y del 24%. Pero cuando es productor, usted tiene que cubrir ese 24 o 25% anual de conformidad con las cooperativas con 2 vueltas del capital. Entonces es muy complejo. Esa es la triste realidad que se vive. Pero ese es el que genera trabajo. Usted no, el producto que usted hace en el Ecuador no es zapatos. Usted no hace pupitres, no hace muebles. Lo que usted hace cuando usted es productor es generar empleo, generar trabajo. El presidente dijo ayer que se va a reducir el gasto burocrático en $1,000 millones. ¿Usted de acuerdo con esto? Totalmente de acuerdo. ¿En ministerios, sus secretarías, empresas públicas? Sí, pero recuerde que eso no significa ni siquiera el 10% de la mano de obra. Realmente el gran empleador es del sector privado. Realmente el que genera el tema pero productivo. El gasto corriente es alto también que tiene que cubrir el Estado. Sí, pero no está ahí el problema. Estamos de acuerdo en que hay que hacerlo porque hay que ser eficientes y hay que reducir a tanto pipón, a tanto vago que puede existir en el sector público. Totalmente de acuerdo. Pero si me dice que con eso va a solucionar, con eso no se soluciona. Parte de las medidas. Gracias, Francisco. Así es, la intervención de Francisco Vergara, presidente de la CAPEIPI, aquí en Contigo Noticias, a 7 de la mañana, 30 minutos. Llegamos a la final de Contigo Noticias. Mucha atención. Queremos agradecer a la gente del ECO 911. Se registra congestión vehicular alta en los sectores de la Simón Bolívar, San Juan, San Diego, El Recreo, la Pío 12, La Gasca, La Magdalena y Jipicapa. Con esto estamos concluyendo. Gracias a Santiago, a Alexandra y también a Rommel. Mañana 6 en punto. Más información, más 5 de la mañana, hacer ejercicio en la Carolina. Y de ahí pasar a la cabina. Ajá, por supuesto. Y en un mes a lanzarnos de parapente, ¿no? En un mes, por supuesto que sí. Hay que prepararnos, Santiago, ¿sí? Sigan con Contigo FM, la programación musical 24 horas de lujo para acompañarles a ustedes. Y a las 9 de la mañana está justamente una cita contigo también. Les invitamos desde ya para que nos acompañen en la programación de Contigo FM. Nos vemos mañana en punto a las 6 de la mañana por la 104.9. Contigo Noticias. Buenos días.